Buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Las Chicas del Compilador. En este caso tenemos una edición especial que les vamos a estar compartiendo un ejemplo de cómo convertir una expresión regular a un automata finito determinista. Entonces, les voy a mostrar cuál es la expresión con la que vamos a estar trabajando. Entonces, la expresión regular va a ser A cerradura de Kleene o B cerradura de Kleene, concatenación C. Entonces, importante tener en cuenta que el primer paso antes de empezar es aumentar la expresión regular. Esto se hace agregando un símbolo al final, en este caso lo estamos haciendo con un numeral o hashtag al final de la expresión, como se puede observar acá. Vamos a empezar a explicar cómo realizar el árbol. El primer paso a realizar es hacer la expansión de la expresión. En este caso tenemos que A y B se quedan igual, únicamente con la cerradura de Kleene. Y posterior a eso solo expandimos agregando el signo de hashtag al final de la expresión completa. Ahora vamos a empezar el árbol de abajo hacia arriba. Primero vamos a empezar con A y B porque tienen exactamente la misma precedencia. Entonces tenemos A de este lado y B de este. Como podemos ver, ambos tienen cerradura de Kleene. Por lo tanto, se les agrega a ambos. Posterior a eso, como podemos ver, estos están operándose por un OR lógico. Y aquí indicamos la expresión del OR lógico. Posterior, esta expresión tiene una concatenación que es como este signo invisible que podemos ver ahí. Invisible que podemos ver. Vamos a cambiar de lápiz. Y este simplemente lo vamos a dejar en blanco. Luego, esta concatenación está con C, entonces C la colocamos por aquí. Y por último, como tenemos la expansión de la expresión, que es este símbolo de acá, únicamente lo agregamos un nivel más arriba dentro del árbol y lo colocamos aquí. Como podemos ver, de igual manera dejamos el símbolo en blanco aquí, igual que aquí, porque como podemos ver, aquí no hay nada que los una, aquí no hay nada que los una, quiere decir que esto fue hecho con concatenación. Entonces, recapitulación, aquí tenemos el árbol de precedencia de operadores que ya explicaron mis compañeras. Y vamos a empezar a trabajar sobre él. Entonces, como primer paso, vamos a etiquetar los nodos hoja. En este caso es el A, que lo vamos a etiquetar como 1. B, que lo vamos a etiquetar como 2. C, que lo vamos a etiquetar como 3. Y también el numeral es un nodo hoja, entonces este lo etiquetamos como 4. Una vez etiquetados todos los nodos hoja, podemos pasar a calcular la función anulable. Es decir, vamos a etiquetar cada uno de los nodos con un valor booleano, ya sea verdadero o falso. En este caso vamos a estar denotando verdadero con la V y falso con la F. Entonces nuevamente empezamos con A. ¿Cómo saber si un nodo es anulable o no? Van a ser anulables todos los nodos que sean epsilon y los nodos que sean cerradura de Kleene. Estos van a ser por defecto anulables. Y en el caso de los ORs en el caso de los ORs va a ser anulable si ambos nodos son anulables, si alguno de los nodos es anulable, y en el caso de la concatenación va a ser anulable si ambos nodos son anulables.
Entonces, en este caso, como es una hoja etiquetada como I, como un símbolo del alfabeto, entonces esta va a ser falsa. Mismo caso para B, es una hoja del símbolo de un símbolo del alfabeto, entonces es etiquetada como falsa. Como les mencionaba, las cerraduras de Klein son por defecto anulables. Entonces, tanto esta como la siguiente son verdaderas. Ahora el OR. Como les mencionaba, cuando encontramos un OR, va a ser anulable únicamente si ambos nodos son anulables. En este caso, tenemos verdadero aquí, por tanto, es anulable. Luego aquí tenemos otro nodo con un símbolo del alfabeto, este es falso. Ahora, ¿se recuerdan que un espacio vacío es una concatenación? Y que esta no tiene ningún símbolo, entonces se representa como un espacio vacío. Y en el caso de la concatenación va a ser anulable si ambos nodos son anulables. Entonces aquí tenemos verdadero y falso, entonces el resultado es falso. Nuevamente aquí tenemos este símbolo y es falso el resultado. Y una vez más tenemos una concatenación que va a ser falsa porque ambos nodos son falsos. Bueno, el siguiente paso va a ser el cálculo de nuestra primera posición. Entonces, ¿cómo calcular la primera posición? En el caso de un nodo epsilon, puede ser el resultado va a ser un conjunto vacío. En el caso de una hoja I, pues el resultado de la primera posición va a ser su valor I, con el que las etiquetamos al comienzo. En el caso de un OR, va a ser la unión de ambas posiciones de los hijos. Y en el caso de la concatenación, depende de si es anulable o no que se realice la unión. En caso de ser anulable, pues se unen las posiciones de los nodos. Y caso contrario, se toma el nodo 1. Y en el caso de una cerradura de Klein, pues tomamos el del nodo hijo. Entonces veámoslo en el ejemplo. Para el nodo A, el valor correspondiente es de la etiqueta que nosotros le asignamos al comienzo. Entonces es 1. Para el nodo B, nuevamente el valor que nosotros le asignamos al comienzo, que era 2. Entonces la primera posición es 2. Cerradura de Klein, en este caso es 1, porque la primera posición del hijo, que es A, es 1. Y para este otro es 2, porque la primera posición del nodo B es 2. El caso de OR es bastante simple, es únicamente la unión de la primera posición de ambos hijos. En el caso de C, pues su primera posición es la etiqueta que nosotros le asignamos. En el caso de la concatenación, si se recuerdan, este era un nodo anulable, entonces por tanto vamos a hacer la unión de la primera posición de ambos hijos. Aquí nuevamente asignamos el valor de la etiqueta de la hoja. Y nuevamente tenemos una concatenación. Pero si recordamos, estos no son anulables, entonces únicamente tomamos la primera posición de este nodo.
El siguiente paso es el cálculo de la última posición. Para el cálculo de la última posición, pues en el caso de un nodo epsilon, va a ser un conjunto vacío. En el caso de una etiqueta de alguno de los símbolos del alfabeto, va a ser la etiqueta que nosotros le asignamos previamente. En el caso de un OR, nuevamente sucede como en la primera posición, que es la unión. Y en el caso de la concatenación, pues nuevamente tenemos que evaluar si es anulable o no. En caso de ser anulable, hacemos la unión. En caso contrario, tomamos el nodo de la derecha, la última posición del nodo de la derecha. Y en el caso de una cerradura de Kleene, pues tomamos la última posición del hijo. Entonces, para el caso de A, es su etiqueta, que es el 1. Para B, nuevamente, su última posición es el valor de su etiqueta. Con una cerradura de Kleene, el valor de la última posición es el valor de la última posición del hijo. Entonces, es 1 también. Aquí en este caso, la última posición de B, que es el conjunto de 2. En el caso del OR, es la unión de la última posición de ambos hijos, que es el conjunto de 1 y 2. En el caso de C, es el valor que nosotros le asignamos a la etiqueta, a la hoja. Entonces es 3. Aquí la concatenación. Si recordamos, estos no son anulables. Este no es anulable, por tanto, tomamos el valor del nodo de la derecha, que es 3. Valor de la última posición del nodo a la derecha. En este caso tomamos el valor de su etiqueta 4. Y por último, al no ser anulable, tomamos el valor de la última posición del nodo de la derecha. Vamos a proceder al área de sacar la siguiente posición. Esto tal vez sea una de las partes más fáciles y cortas de hacer, pero mientras se le agarra la onda puede ser un poco confuso. Y como puede ver, aquí como recomendación del catedrático Carlos se divide en dos partes. De primero vamos a sacar toda la siguiente posición de la clausura de Kleene y luego en base a eso pues se saca toda la siguiente posición de concatenación. Entonces aquí tenemos el mismo árbol que vimos con anterioridad, no le he cambiado nada. Y entonces vamos a empezar con la primera tabla de siguiente posición. Vamos de primero a trabajar con la de Kleene. Entonces puede ver, aquí tenemos la primera columna que es de los nodos, la siguiente columna que es de los estados. Aquí no hay ningún orden específico, sino que solo es en el orden que iba saliendo en el árbol. Y esta es la columna donde vamos a poner todo lo siguiente posición. Como se puede ver, en el árbol solo tenemos 2 clausuras de Kleene. Entonces solo trabajaremos para esas 2. Para la siguiente posición de Kleene, lo que hay que hacer es a todas las últimas posiciones hay que asignarle cada primera posición que tenga. ¿A qué significa? Digamos, en este caso, 1, que es el que está en esta primera clausura de Kleene, solo tiene una primera posición que es 1, que es el mismo, que como coincidencias que pasó aquí. Entonces aquí le vamos a poner 1. Y como se pueden dar cuenta, es el mismo caso de 2. Aquí igual en esta siguiente clausura, solo tenemos esta última posición que solo tiene una primera posición. Entonces aquí igualmente a 2 se le va a poner 2. Como ejemplo, para ver más o menos cómo es que funciona y que todo quede claro, entonces digamos que en un caso hipotético aquí hubiera un 2 también, significaría que a 1 también se le asignaría 2. O sea, aquí agregaríamos un 2. Y en el caso que aquí hubiera un 2, significa que a 2 se le asignaría 1.
En este caso hipotético, que no es el mismo que aquí, no era por confundirlo, sino un ejemplo. Así es como se va asignando. A todos los última posición se le asigna cada primera posición que tienen en la clausura de Kleene. Y ahorita voy a copiar los resultados de Kleene para la de concatenación y seguir con la siguiente tabla. Ya he copiado los valores de la tabla de siguiente posición de Kleene a la de concatenación. Esto es porque no significa que son dos tablas independientes, sino que se divide así solo para que sea más fácil. Pero es como que la de Kleene es el paso 1 y concatenación es el paso 2. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya copié aquí nuestros valores. Entonces, concatenación son los que se pueden ver aquí donde no hay ningún signo, donde hay de verdad una concatenación. En este caso se puede ver de que hay dos hijos. Al hijo izquierdo le vamos a llamar C1, que sería pues todo este conjunto, y al hijo derecho le vamos a llamar C2. Para la concatenación, lo que hay que hacer es a todos los última posición de C1, que sería estos, se les asigna cada primera posición de C2, que sería esta. Entonces, en este caso, este 3 se le asigna a 1 y se le asigna a 2. ¿Cómo lo va a poner aquí en la tabla? Entonces, a 1 le asigno 3 y a 2 le asigno 3. Y ahí termina, porque solo tenemos esos última posición de C1 y primera posición de C2. Y hemos terminado con esa. Ahora vamos a hacer la de aquí arriba, que es lo mismo. Aquí tenemos nuestro C1 y aquí tenemos nuestro C2. Entonces igual, cada primera posición de C2 se le asigna a todas las última posición de C1. Entonces significa que 4 se le asigna a 3. Entonces es lo que voy a escribir aquí. A 3 se le asigna 4, porque es como hice aquí, que 4 se le asigna a 3. Y ahí termina. Ya hemos terminado nuestra tabla de siguiente posición. Esta sería finalizada, ya que ya no hay que hacer ninguna más operación. Este se queda vacío. Y este de aquí abajo sería nuestra tabla siguiente posición final. Y ahora vamos a continuar realizando la tabla de transición de estados. Para poder hacer esta tabla de transición de estados hay que preparar el ambiente. Y primero hacemos el formato de la tabla, en la que va a haber una columna de posiciones en la que se van a colocar los conjuntos de posiciones. Y a este conjunto, a cada conjunto que pongamos acá, lo vamos a nombrar. Y este nombre se va a conocer como estado. Entonces le podemos poner letras mayúsculas, números o incluso letras con números, como vamos a hacer en este caso. Y en estas columnas vamos a poner los símbolos con los que vamos a hacer las transiciones. También para elaborar esta tabla hay que tomar en cuenta el árbol de primera posición, específicamente el valor que está hasta arriba del árbol. Y también hay que tener presente la tabla de siguiente posición, ya que va a ser de gran utilidad para poder llenar la tabla de transición. Y ahora sí comencemos a llenar nuestra tabla de transiciones. Como les decía, empezamos colocando el conjunto de posiciones en las que están hasta arriba del árbol de primera posición. Se colocan y nosotros en este caso decidimos nombrarlo a este conjunto como el estado S sub 0, pero ustedes podrían nombrarlo como deseen. Y ahora vamos a ver cómo llenar estas otras columnas. Con 1 podemos, desde 1, utilizando el símbolo A, podemos irnos al conjunto de 1,3. Y este conjunto no lo tenemos en estas columnas. Entonces lo agregamos y lo decidimos nombrar como el estado S sub 1. Y acá nombramos que es a este al que se va. Y vamos ahora a evaluar el segundo elemento de este mismo conjunto, que sería el número 2. Y con 2
utilizando B, como ven por acá, podemos transicionar a 2,3. Es otro estado que no está en nuestras filas y entonces lo agregamos aquí y lo nombramos como el estado S sub 2. Y acá lo agregamos porque con el 2 con B se va a este estado. Y finalmente llegamos al 3 utilizando C y este se va al 4. Y como no está acá, lo agregamos como una nueva fila a la tabla y le damos el nombre a este estado. Y repetimos el proceso, pero con la segunda fila. Con 1, utilizando A como elemento para hacer la transición, vamos a 1,3. Este estado ya lo tenemos, que es este de acá, es el mismo, y entonces se va a el mismo. Sin embargo, para B, no tenemos cómo ir desde 1 o 3 utilizando B. Entonces, no lo ponemos y vamos con el 3. Entonces, del 3 podemos ir con el C al 4, que es el estado 3, que está por acá. Entonces ponemos, perdón, el estado S sub 3. Entonces, ponemos acá que va a este estado. Y ahorita ya casi vamos a terminar de hacer nuestra tabla. La verdad es que es un proceso bastante fácil si ya tenemos bien elaboradas las tablas anteriores, especialmente la tabla de primera posición. Entonces, vamos con el 2. Utilizando A, no se puede. Y el 3 tampoco se puede con A, según nuestra tabla. Entonces, vamos con el B. El 2 con B sí se puede y nos lleva al 2,3, que es este mismo estado del S sub 2. Entonces, lo colocamos acá. Y continuamos para terminar ya esta fila con el 3, que se puede ir con C al 4, que es el estado S sub 3. Entonces ponemos que con alguno de estos elementos de este conjunto de estados, utilizando C se puede ir al estado S sub 3. Y ya esta es nuestra última fila. Y con el 4 no nos podemos ir ni con A, ni con B, ni con C a ningún otro estado. Entonces aquí lo dejamos en blanco porque no nos podemos ir a ningún otro estado. Y ya cuando llegamos a una fila con este comportamiento de que ya no se va a ningún otro estado, ya se da por terminada la tabla de transiciones. Entonces, este es el resultado final y estamos listas y listos para poder hacer ya nuestro autómata. Bueno, ahora vamos a proceder a dibujar nuestro grafo, nuestro autómata finito, en base a nuestra tabla de transición de estados. Entonces vamos a iniciar con el estado 0. En este caso, nuestro estado 0, como podemos ver, conecta hacia S1, S2 y S3. Por lo tanto, de S1 podemos salir hacia, de S0, perdón, podemos salir hacia S1, hacia S2 y hacia S3. Vamos a dibujar los circulitos de una vez. Correcto. Entonces ya dibujamos hacia S1. Ahora vamos hacia S2. Y ahora dibujamos hacia S3. Correcto. Entonces ahora continuamos con el estado 1. Como podemos ver, este conecta con S1 y S3. Entonces, al conectar con el mismo, dibujamos la flechita que va hacia él. Y luego con S3, entonces dibujamos la conexión hacia él. Posterior, nos vamos con S2.
Y luego del S2 podemos ver que tiene con el mismo y con S3. Entonces repetimos lo mismo, dibujamos hacia aquí y hacia S3. Por último, podemos ver que S3 no tiene nada más, lo que quiere decir que es nuestro estado de aceptación. Y para marcarlo como tal, que lo sacamos en un segundo circulito. Ahora simplemente vamos a marcar las líneas con el nombre correspondiente. En este caso, A, B o C. En este caso, de S0 hacia S1, tenemos que es A. De S0 hacia S2 es B. Y de S0 hacia S3 es C. Luego, de S1 hacia S1, podemos ver que es con A. De S1 hacia S3, podemos ver que es con C. S2, con S2 es con B. Y S2, con S3 sería con C. Para terminar, les mostramos el resultado final, el grafo ya dibujado. Y agradecemos mucho su atención. Denle me gusta, suscríbanse y dejen sus preguntas en los comentarios. Esperamos todo les haya quedado claro.